Bueno, acá, para adelante. exactamente. Acá tengo entonces en la sartén, ya pongo azúcar que ya estoy empezando a hacer el caramelo para justamente colocar dentro de mi molde. Tengo unos moldes de silicona. Por otra parte tengo acá choclo que ya le voy a agregar. Voy a hacer una cantidad mínima, pero después voy a compartir con ustedes la lista de ingredientes que es más tamaño familiar. Le agrego un huevita. Le agrego otra huevita. Acá, repito, yo simplifiqué la preparación, la cantidad, porque es una cuestión de tiempo. Le agrego entonces una buena cucharada de leche condensada a esta preparación. Esto es más fácil que no sé qué. Ahí está. Le agrego también entonces leche. Misma cantidad más o menos que el choclo. Y esto voy a licuar. Esencia de vainilla le pueden agregar también. O les voy a mostrar también otra variante hoy. Si no tienen esencia a mano, colóquenle en cada molde una cascarita de limón, que también perfuma muy bien y queda realmente de una manera fabulosa. Bueno, entonces voy preparando mi rico caramelito. Lo que voy a hacer es licuar esto, la mezcla de choclo, leche condensada y la leche. Repito, si tienen ahí la esencia de vainilla, échenle un chorrito ahí. Así que permiso, les doy la espalda. Voy a licuar entonces esta preparación, muy rica, fácil. Mientras eso, si quiere, le voy a leer la receta cuando puedo, don Julio. A ver, por favor. No, pero cuando usted me diga, don Julio. No, cuando usted quiera, si ya tiene a mano, ahí no hay ningún problema. Me puede ayudar porque tengo ahí licuando el choclo con la leche condensada y la leche. Presenta en pantalla, por favor. Ahí está. Para el flancito de choclo se necesita 150 gramos de choclo, una lata de leche condensada, 100 gramos de leche, 2 huevos, esencia de vainilla, cáscara de limón y 100 gramos de azúcar. Sí. Son todos los ingredientes para este flancito de choclo. Bueno, ahí está, fácil de preparar, rico y que gusta a todo, por sobre todas las cosas. Bueno, quien le incomode las pepitas del choclo que puedan quedar, justamente lo que pueden hacer es retirar con mucha tranquilidad. Pueden colar incluso, pero a mí me encanta. Si yo como, por ejemplo, me tomo un helado de piña, de choclo, me gusta encontrar dentro del helado siempre. Muy por el contrario, para mí es una garantía de calidad encontrar justamente trocitos de frutas dentro de un helado específico. Decíamos, nuestro tema ayer quedamos en deuda tanto con la ciudadanía, los televidentes, como con el propio presidente de SAB, porque teníamos poco tiempo. En realidad ya habíamos cursado la invitación en reiteradas ocasiones y hoy tenemos el privilegio de poder contar con él aquí para hablar de primera mano. Es así, él ya está con nosotros, va a compartir en minutos todo esto que tiene que ver con la queja generalizada, falta de agua sucia, se solucionó, tienen que abonar quién va a asumir el costo del agua que justamente salía agua sucia, pero que finalmente decía, ya tenemos la información por lo menos a priori que la SAD va a asumir el costo de 1.600 guaraníes aproximadamente. Así vamos con una pequeña introducción del tema. Hoy, de primera mano, el presidente de SAB nos explica los elementos que conspiran para que la aguatera estatal provea servicio de calidad. Días atrás, usuarios quedaron sorprendidos cuando de los grifos salían aguas turbias. ¿Cuál es la posibilidad de que esto se repita? Entérese ahora, de primera mano. Ya tenemos el agüita de sal. Claro, fíjense, esto es como un sello de calidad. Nos trajo el propio presidente de SAP para certificar la potabilidad del agua que provee la empresa. Obviamente esto está envasado. Probamos ya en el ambiente se va contaminando también por el sistema de cañería y demás. Vamos a tomar. Si sos, Pero ya está tranquilo, presidente, no como ayer. Sí. No tiene nada raro eso, ¿eh? No, lo que pasa buenos es que, días. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Lo que Daniel? pasa Hola, es que Pati. entendemos que estaba recibiendo presión desde temprano Sí. ayer, está ¿verdad? rico, Beto. Y justamente nosotros caímos ya a última hora de la mañana y te descargaste por nosotros, amigo. No, yo le quiero pedir disculpas realmente está bien, si es está que dije algo o que le haya molestado, ¿verdad? Pero la gente que me conocen, tengo un No, carácter... es por eso que yo me sorprendí, ¿verdad? Sí. Porque yo te suelo escuchar Sí, las sí. entrevistas. Es más, la postura que solés tener en relación a la crítica que recibís hacia SAT, pero con una postura así muy firme. Y ayer me sorprendió. Esto no es... espera, No, lógico. ¿es la misma persona o quién se transformó? Hay que reconocer, es más, a priori yo pensé que era una radio.
porque me pasaba una Radio Guaraní, no le ubicaba a Radio Guaraní, realmente. Pero, ¿Tu equipo no de prensa justifica. otra vez, presidente, o no? ¿Cómo? ¿Tu equipo de prensa otra vez o no? Y de repente sí, siempre tiene que haber un culpable de todas las situaciones que ocurren, ¿verdad? A mí Entonces, lo que me da curiosidad es saber cómo pudo ajustar los detalles con su equipo de prensa realmente que en primera instancia podemos echarle la culpa de todo el malentendido que tuvimos. bueno, lo que pasa es que tenemos que reconocer, tenemos una prensa muy dinámica en el Paraguay. Cuando se genera este tipo de eventos, todos quieren tener el contacto y la primicia del evento. Y muchos periodistas se enojan cuando hablo mucho tiempo con un medio de prensa y no hablo con el otro, ¿verdad? Entonces por ahí, y después está el problema fundamental que tenemos que resolver, ¿verdad? Como yo siempre digo, no es que no me dejan trabajar, porque yo al informar también estoy trabajando. Claro. Y yo creo que eso es fundamental de ese tipo de trabajo, porque estamos dando una información de primera mano a los ciudadanos. Lo ideal sería llamar a una conferencia de prensa, por ejemplo, y solucionar el problema, presidente. Claro, pero lo que pasa es que para llamar esa conferencia de prensa en esos momentos es imposible. Claro. Porque tenemos que resolver lo demás. Entonces uno habla en el trayecto donde uno se está trasladando. Exacto. O en el momento que uno está generando la solución al tema. Muy bien, ese es el tema subsidiario, vamos a decir, lo Sí. que motivó este impasse. Ahora vamos a entrar en el tema de fondo. Ayer le hacíamos la consulta y nos respondía a usted, hoy ya está prácticamente distribuido a través de todos los medios de comunicación, este compromiso que asume la SAP de devolver el dinero en caso de que pueda comprobarse que aumentó el costo para el usuario por haber derrochado, por decirlo de alguna manera, el agua, de tal manera que esto vaya limpiándose con el correr del agua. ¿Cómo quedó eso, presidente? ¿Cuál es el trámite que se debe hacer? Bueno, nosotros en este momento con el gerente comercial hemos evaluado las cuentas que fueron afectadas en la zona y me acaba de informar que fueron casi 18.000 cuentas las que fueron afectadas. Entonces estamos analizando la posibilidad de que eso nosotros podamos acreditarle, ¿verdad?, a estas 18.000 cuentas, la residencial, la que son familias tipo, que tienen un consumo de promedio entre 15 y 20 metros cúbicos, 1.606 guaraníes. Y la no residencial, que tiene un consumo mucho mayor, 2.294 guaraníes. Vamos a ver qué cuenta es lo que tiene la residencial y la no residencial. Eso es lo que estamos llevando, pero a partir del próximo ciclo, nosotros vamos a estar informando a esas cuentas para acreditarle en esa facturación. Aparentemente hubo un cambio de postura, Sí. presidente, muy positivo, por cierto, porque en un primer momento lo escuchábamos decir que qué es lo que tanto, 1.500 guaraníes, que la gente, es cierto, qué es lo que tanto, pero si es que lo que tanto, ¿por qué la SAP no se puede hacer responsable, no? Pati, me quiero expresar un poco mejor con respecto a eso, ¿verdad? No es el precio, no es el monto precisamente. Acá hay otro tipo de molestia mucho más importante para nuestro cliente. Yo lo que quise significar con eso es que quiero que la gente conozca también cuánto se paga por metros cúbicos el agua. No es el hecho de que cuánto cuesta, no pasa por ahí, sino el problema es generar la molestia realmente a toda una familia que depende de eso. Claro. No es problema de nuestros clientes el pago o el no pago, la empresa es responsable Claro. de eso. Nosotros asumimos esa responsabilidad. Eso es lo que quise expresar el día de ayer. Y como ustedes mismos dijeron, no hubo tiempo y honestamente yo pensé que era una radio y por eso es que pedí ese Ahora, tiempo para que le explicara. ¿verdad? Cuando usted habla de acreditar, Sí. ¿cómo se entiende eso, presidente? Para que la gente que nos está viendo y nos está escuchando Claro, pueda acreditar entender un poco significa de mejor. que en el ciclo él ya corrió ese monto y nosotros en el siguiente ciclo vamos a tener que acreditarle. ¿Por qué? Porque ellos ya habían pagado por ese Claro, esto va a, uso. va a estar significado en la factura, va a haber Claro. menos 1.600 guaraníes. Se le va a hacer un descuento y se le va a explicar por qué se le está acreditando ese monto que corresponde. En realidad allí hubo un fallo en la transmisión del mensaje suyo. Quizás Así sí mismo. la idea que usted quiso presentar era una idea noble, pero que no se trasunta solamente en el día de ayer. Sí. Esto ya lo vino arrastrando usted desde el domingo por la tarde, Sí, queriendo poner de contraste cuánto es lo que cuesta el metro cúbico o el agua en Paraguay, que al fin y al cabo no es un problema del usuario. claro. Ustedes lo fijan el precio Así y lo mismo. fijan con criterios políticos. Ahora, si usted quiere disparar contra alguien, debería ser contra los políticos si cree que el precio de la SAP no se ajusta a la realidad de la demanda o del servicio que la empresa tiene que proveer porque está haciendo agua la propia SAP.
¿Cuál es la probabilidad de que esto vuelva a ocurrir? Bueno, en el primer punto, como lo que acaba de decir, quiero darte una explicación. Nosotros, sí es cierto, hay un criterio técnico por sobre todas las cosas que tenemos que asegurar, el costo fijo y el costo variable para que se pueda aplicar una tarifa. Y eso lo regula el ente regulador. No es un criterio político, hay un criterio técnico. Ahora bien, la definición de eso finalmente hace el Ejecutivo. Y ahí sí puede primar un criterio político sobre eso, pero se hace en base a un criterio técnico. Eso quiero resaltar. Y lo segundo que quiero significar, sobre todo en la calidad del agua, ¿verdad? Era lo que me decías, sí, ¿no? Que venimos nosotros arrastrando. Tenemos que entender que esta empresa que presta servicio de agua potable tiene una infraestructura principal, y esta BK2 sobre todo, de casi entre 40 a 50 años. Puede ser más, puede ser menos. Ahora bien, esa infraestructura que fue hecha en esa época se hizo para una cierta cantidad de población. 10.000, 15.000 usuarios nomás tenía. Hoy tenemos 220.000 usuarios. Y analicemos qué inversión se hizo para que hoy se pueda satisfacer ese servicio en primer lugar. No se hizo nada. No, quiero decir que se hizo, pero no lo suficiente como para que se pueda comprender hoy un servicio de primera. Presidente, hablaba de un servicio de primera. Vemos atrás suyo imágenes del agua, sí, con muy mala calidad, por cierto. Sí. ¿No recibieron todavía denuncias de algún tipo de intoxicación por consumo de esta agua? Porque, bueno, sale el agua sucia y después supuestamente ya sale milagrosamente agua potable. Claro. Y no sé qué tan rápido puede ser ese proceso. No, es tan milagroso para mí. Bueno, Pati, te voy a explicar lo siguiente. Esta agua que sale sucia, nosotros lo avisamos antes. Y hasta el momento nunca hemos recibido una intoxicación. ¿Por qué? Porque le avisamos al cliente. El cliente sabe de alguna u otra manera cómo recibe también la información. Y hoy los medios, las redes sociales son muy rápidas. Yo lo que critico en las redes sociales es que también se aprovecha alguna gente inescrupulosa y que quiere llevar agua a su molino y genera una mala información. Entonces de eso hay que tener cuidado. Ahora, presidente, de hecho que, así como usted está explicando, se necesita mayor inversión, y mayor inversión del Estado en lo que respecta a ESAP. Específicamente, en cuanto a monto, por ejemplo, y sí, en cuanto a tiempo, ¿de cuánto estamos hablando? Estamos hablando, quiero significar que el presidente de la República, don Horacio Cartes, es el primer presidente de la República que después de la democracia ha considerado priorizar entre sus proyectos agua potable y alcantarillado sanitario. Y lo ha comprometido, más de $1.000 millones, ya están comprometidos. El primer proyecto, que día más, día menos, vamos a estar lanzando una licitación pública, y espero que ustedes tengan la primicia, de $425 millones a través de la 5074, es con financiamiento exterior. Y por primera vez van a haber una oferta de licitación pública de los agentes financieros. Y $110 millones, un crédito directo que toma el país a través del BID. ¿Y eso? Sumamos $530 millones en agua, en alcantarillado sanitario. ¿Y eso en cuánto tiempo de trabajo, digo, para que esto se pueda decir, bueno, acá ya no va a haber eventualmente problema de agua potable? Bueno, eso, estamos hablando de alcantarillado. Sí. En alcantarillado sanitario va a iniciar seguramente los trabajos a mediados del próximo año y va a demandar 48 meses para finiquitar 5 plantas de tratamiento. Y va a tener red de alcantarillado. Estoy seguro que Patini se va a imaginar cuando hablo de red de alcantarillado, si en tu casa tenés o no tenés. Todo Asunción, todo Lambaré, todo Fernando La Mora, todo Mariano Roque Alonso y parte de Luque va a tener red de alcantarillado sanitario con tratamiento. Que es lo fundamental, porque es un círculo vicioso. Esto después se vierte al río y ustedes toman de ahí. No es que solamente tomamos de ahí, sino que todos los chicos en forma directa se contamina y cada vez se llenan más los hospitales. Claro. Ese es un ciclo vicioso. Ahora, hay una respuesta que quedó pendiente. Termino el tema de agua. Le vamos a dar el tiempo. Le vamos a dar el tiempo.
Después hacemos un corte ahora y responde, por eso dije que quedó una pregunta y una respuesta pendiente. ¿Qué va a pasar con el agua? Y lo que le decía que no me respondió, las probabilidades de que este fenómeno que ocurrió vuelva a suceder. Sí, sí, sí. De eso hablamos en un ratito al volver de la pausa. Presidente, quedó pendiente una de las consultas, una de las preguntas que tiene que ver. Hablaste del tema alcantarillado y el problema específicamente de agua potable. ¿En cuánto tiempo podemos nosotros decir esto se va a subsanar por lo menos un 80-90%? Bueno, quiero hacer una comparación para que se entienda mejor. Como yo hablaba de la antigüedad que tiene la empresa, de casi 60 años, comparo con un vehículo de ese año y que no tiene la tecnología que hoy se tiene en un vehículo nuevo. Un vehículo nuevo hoy no necesita un mantenimiento porque es nuevo primero y segundo, la tecnología que tiene, todo lo que es el sistema que se le enchufa a una computadora y te indica las averías que pueda tener. Nuestro sistema no nos indica las averías que nosotros podemos tener. De ahí tampoco la respuesta. Yo no puedo saber si puede volver a ocurrir otra vez un evento o no como esto. Hasta que ocurra. Hasta que ocurra. Sí puedo estar preparado, como si nosotros estamos preparados para resolver el problema antes eventualmente ocurra esto. La calidad y el tiempo y la demora que nosotros nos llevó a responder fue realmente muy rápido. En algunos casos ni siquiera dejaron de tener el servicio. Eso es muy importante entender en esta situación, pero el sistema no da más. O sea, hoy ustedes no tienen una agenda preventiva, sino meramente de contingencia. Claro. Cuando se presenta el inconveniente, allí se activa la alarma. Mira, el sistema comercial que nosotros tenemos es un sistema COBOL. Vos ni habrás nacido todavía cuando se implementó. Mañana puede ocurrir lo mismo entonces. Y claro que puede ocurrir. ¿Con esta hipótesis mañana o esta tarde? O puede ser, sin ningún inconveniente. ¿Y en cuánto tiempo reaccionan las cuadrillas de SAB para solucionar el problema? Y ahí está la reacción. Tuvimos 2 pruebas. Y ese es el tiempo que nosotros tenemos. En 24 horas soluciona el problema. Voy a dar un detalle. En menos de 24 horas. Voy a dar un detalle. La cañería más importante fue el que había sufrido el domingo anterior. Sí. Y eso nos llevó a nosotros reparar exactamente 3 horas y media. Desde el momento que encontramos, empezamos a trabajar 3 horas y media, nosotros ya concluimos con los trabajos. Pero ¿qué nos demandó a poner en funcionamiento recién a la tarde? Una de las válvulas, que es la canilla, el vástago de hace 15 años, no se hizo el mantenimiento, se rompió por lo oxidado que estaba. Teníamos que desmantelar, llevar a un tornero, volver a hacer el vástago, instalar y recién a la tarde. Ahora, ese punto, presidente, en cuanto a recursos para mantenimiento, ustedes, ese recurso que ustedes tienen para mantenimiento, ¿es básico? ¿Necesitan mayor dinero en cuanto a cantidad? Digo, el usuario que paga por utilizar agua, por el consumo de agua, ese dinero que utiliza el usuario, ¿es para ustedes lo que llaman dinero para mantenimiento o eso ustedes distribuyen de vuelta ese dinero que entra al Ministerio de Hacienda? ¿Cómo se maneja esa parte? Muy bien, es muy importante aclarar eso también. Esta es la única empresa en el mundo, a mi criterio, que presta servicio de agua potable y que no recibe subsidio de parte del Estado paraguayo. Al contrario, esta empresa paga el crédito que la Excorposana en su momento había tomado esa deuda. En otros países, en algunos casos se les subsidia esas inversiones. Nosotros no tenemos subsidio alguno. Para dar solamente algunos datos, entre IVA y renta son aproximadamente un mes de recaudación, entre 20 a 25 mil millones. La deuda externa entre 25 a 30 mil millones. O sea, 2 meses y medio de lo que nosotros recaudamos íntegramente es pago de impuestos y deuda. Y 9 meses y medio tenemos que mantener tu empresa. Es la empresa de ustedes. Ahora, hay una cuestión también, y muy importante lo que usted dice, es cierto. ¿Qué pasa con las instituciones del Estado? ¿Cómo están en cuanto a cumplimiento de pago, por ejemplo, de sus deudas? Genial. Nosotros cuando hemos planteado eso al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda inmediatamente estableció un plan de pago. Casi de 60 a 70 mil millones, a lo que va el año hemos reducido ya a 40 mil millones y estamos reduciendo bastante.
¿Por qué? Porque hicimos un trabajo con el Ministerio de Hacienda. ¿Y el dinero pero para no qué se solamente, usa? ¿cómo? ¿Y ese dinero dónde entra? ¿Dónde calza presupuestariamente? Calza directamente en el presupuesto de la empresa y para hacer estas inversiones que nosotros tenemos y llevamos adelante. Ahora, presidente, siempre tienen una mala relación aparentemente con la Municipalidad de Asunción. Todos los usuarios, los que circulan por Asunción, que son más de 1 millón de personas, se dan cuenta del problema de los baches. Luego de cada lluvia salen nuevos baches que se tiran la pelota entre ambas instituciones. La municipalidad culpa a ESAP culpa a la municipalidad. Hoy aparentemente tuvieron una nueva reunión. ¿Qué se puede hacer para solucionar de una vez por todas este conflicto? Bueno, lastimosamente, esa mala relación que vos estás mencionando se instaló en la institución, tanto en el municipio como en nuestra institución. El intendente actual y obviamente el directorio de la empresa ESAP hoy ha cambiado esa actitud y a tal efecto de que tanto como yo ya me fui a la oficina de él para trabajar, él temprano hoy se hizo presente con todo su equipo y lo que queremos es justamente cumplir con una ley. Recordemos que eso es ley de coordinar los trabajos, eso está en el marco regulatorio y nosotros no podemos hacer caso omiso. Puede ser que el intendente sea o no de mi agrado, pero yo tengo que cumplir la ley ante la ciudadanía. Y hoy sí tenemos muy buena relación con la intendencia y eso es lo que queremos mostrar a la ciudadanía. Pero eso no se nota todavía, arquitecto. Justamente lo que queremos es que ustedes sientan, que la ciudadanía sienta también eso. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer un trabajo en conjunto con el municipio. Primero, ante los pronósticos que se están avisorando, este mes, el siguiente y todo el mes de diciembre, mucha tormenta, mucha lluvia, entonces vamos a hacer una estrategia de identificar rápidamente los problemas, señalizarlo, ESAP y el municipio, e inmediatamente otro equipo de emergencia que vamos a crear exclusivamente para eso, reparar inmediatamente lo que corresponda en el ámbito de trabajo de cada institución. Ahora, estaba diciendo otras cuestiones que ya hacen a criterios técnicos y de vuelta vamos al mismo problema que al parecer es la esencia de todos los inconvenientes, la falta de comunicación. Decía hoy un ingeniero, que tengo entendido es el ingeniero de obras de la municipalidad, que suele darse, de apellido Rodríguez, suele darse esta situación, que la SAP va a hacer un trabajo de mantenimiento o reparación de un caño y deja la tapa, por ejemplo, la famosa tapa esta metálica del desagüe cloacal, deja a determinada altura de la superficie y la capa asfáltica, como dejando implícito el mensaje, municipalidad, vos tenés que venir a recapar. Mientras tanto, yo, transeúnte, debo pagar los platos rotos. Ese fue un tema de conversación hoy. Justamente para que no se haga más eso, al mismo tiempo que nosotros realizamos la reparación de esa etapa, ya también se tenga que hacer el bacheo para que se pueda terminar. Es cierto, y tomamos eso como reclamo de la ciudadanía. Es más, hoy uno de colegas tuyos en una radio me había reclamado eso y le indiqué que ese trabajo es justamente lo que nosotros estamos priorizando para que se lleve adelante. Por lo menos ahora ya hay una conversación, digo, de tratar de llegar a un acuerdo entre SAT, municipalidad, a fin de poder ir subsanando todo esto, presidente. Eso va a quedar en la historia de la mala relación, te puedo asegurar. Eso va a quedar en una historia de que había una mala relación. Nosotros vamos a dar el ejemplo de tener una relación de forma coordinada para responder sobre todo a la ciudadanía. Acá nuestros jefes son los ciudadanos. Eso es lo que tenemos que entender nosotros los funcionarios públicos. Yo recibo un sueldo que me pagan ustedes, que me pagan los usuarios y yo me debo al usuario. Entonces no podemos estar no podemos estar escondiendo y no podemos estar discutiendo antes de poder solucionar estos problemas. Hay una cuestión ahí, hay una cuestión. A mí me tocó participar ya época de salir de cobertura y también siguiendo desde la oficina tantas reuniones con tantos presidentes de SAP y también jefes comunales y siempre dicen exactamente lo mismo, presidente. Dicen, nosotros vamos a tener la mejor de las relaciones, a partir de ahora se marca un hito en la historia. ¿Usted se anima a dar un plazo de cuándo la ciudadanía va a poder ver los resultados de este reinicio en las relaciones y que usted dice será de las mejores? Bueno, en primer lugar, no hay ningún plazo, nosotros ya lo iniciamos. Ya no te quiero decir ni mañana ni pasado. Lo que queremos es que ahora se vea eso y que sienta la ciudadanía. ¿En cuánto tiempo podemos ver esos resultados? Y eso van a ver en el primer evento que pueda suceder nuevamente. Espero que no vuelva más a suceder, ¿verdad? Una tormenta como esta. Pero va a suceder. Bueno, ya estamos preparados para eso. Okay. Por eso digo que en el siguiente evento nosotros ya vamos a estar
iniciando los trabajos. Pues Tal vez imagínate no va a la- querer- ejemplos. Y tiene que ¿Cómo? los mismos funcionarios de SAT y también la municipalidad tienen que tomar conciencia de que tienen que trabajar de una forma conjunta, porque allí está el problema. Quizás Sí. vos tengas la mejor de las intenciones, quizás El Samaniego intendente. también, pero lo que están debajo, lo que realmente están ahí haciendo el trabajo operativo, es como que no le ven al otro como un compañero, es más, le ven como un... Sí. Todos quieren lucirse por sí Enemigo, mismos y sí. nadie quiere trabajar en equipo. Es muy cierto lo que decís, Daniel, eso es muy cierto. Pero como líder, que es el intendente, y que a lo mejor tengo un cierto liderazgo también, debo entender que los subalternos deben Seguir el entender mandato. el mensaje de su jefe. Y si su jefe da esas instrucciones, se tiene que cumplir. Ese es el problema que se instaló y tenemos que luchar contra eso. ¿Sabe ¿verdad? cómo me dejó, presidente? Sí. Y a usted le gusta hacer comparaciones. Cada que le hacemos una pregunta, usted hace una comparación. Sí. Me dejó como la novia que está esperando que usted le pida la mano. Sí. Y le pregunta, ¿nos vamos a casar? Le pregunta a la novia. Usted le dice, claro que sí, mi amor, en algún momento. Y la mujer se queda esperando la fecha. Sí. Es decir, este problema no tiene una fecha de solución. Bueno, yo soy el novio que cuando me preguntan, sí doy una fecha. De hecho que así me casé. Mi señora me dijo cuándo nos casamos y le dije el 17 de diciembre. ¿Y tiene una fecha para este problema? Claro que sí tiene fecha. El siguiente evento nosotros ya tenemos que demostrarle a la ciudadanía Bueno. que ya estamos trabajando. Está Y bien, en el dijo el siguiente siguiente evento evento. vamos a llamarle, le vamos a preguntar Sí. y vamos a hacer una revisión a ver Con si el mucho anillo gusto. no era trucho. Sí, y con si era un mucho anillo de compromiso real. Y menos mal sí, explicó sí. bien, presidente, porque al decir yo soy el novio, inmediatamente yo pensé lo contrario. Que Roberto podía ser la novia, pero menos mal usted No, no, explicó, no, no. presidente. Arquitecta Bueno. Ludovico Salud, y le Por eso agradecemos aclaré. muchísimo su presencia. Gracias por venir a aclarar también y dar la cara ante esta problemática que durante varios días nos tuvo bastante molestos a nosotros y obviamente al resto de la ciudadanía. No, es muy comprensible y reitero mis disculpas a ustedes y a todos los oyentes y a todos los televidentes de algo que pudo haber dicho que haya molestado, ¿verdad? Pero siempre me caracterizó llevar adelante mi trabajo con la verdad. Excelente. Absolutamente con la verdad. Puede ser que no esté de agrado, pero lo reconozco y siempre lo digo y lo llevo adelante con la verdad. Sí, 37 minutos estuvo, presidente. Ayer se quejaba, ¿por qué me llaman si no mandan espacio para explicar? 37 minutos le dimos para que haga toda la aclaración. Igual quedó algo pendiente, vamos a dejar para una próxima ocasión, pues ya no hay tiempo Para el esta próximo vez. evento Es cómo climático. leemos la factura, que usted dijo que es Sí, importantísimo. lo tenía todo acá, pero con mucho Pero gusto. lo dejamos para la próxima, ¿le parece? Gracias por su presencia y por su tiempo valioso. Como siempre, está de aquí para allá y más aún porque hoy es un día de tormenta, seguramente va a saltar algún Sí. reclamo. No-